¿Qué valor tiene un imperio si la moneda más preciada, el afecto genuino, escasea en el propio hogar? Nos acostumbramos a medir el éxito en cifras, en activos tangibles, en la grandiosidad de lo que podemos acumular. Pero, ¿y si esa misma búsqueda implacable nos ciega a la verdadera riqueza, a esa que no se cotiza en bolsa ni se exhibe en galerías? Hoy nos adentraremos en una historia que, aunque singular, resuena con una verdad universal, una que desafía nuestras percepciones más arraigadas sobre lo que significa construir una vida plena. Es un recordatorio punzante de que, a veces, lo que más anhelamos ya lo poseemos, o peor aún, lo hemos dejado escapar mientras mirábamos hacia otro lado. Imaginemos por un momento el regreso inesperado de un banquero millonario a su opulenta mansión. Cada paso sobre el mármol pulido de su entrada resuena con el eco de una fortuna inmensa, un testimonio silencioso de su dominio sobre el mundo financiero. Este hombre, acostumbrado a orquestar cada detalle de su existencia con precisión quirúrgica, a manejar imperios con la frialdad de los números, se encontraba en la cúspide de lo que muchos definirían como el éxito absoluto. Su vida era una fortaleza de privilegios, construida ladrillo a ladrillo con la ambición y el trabajo incansable, un monumento a la autonomía y el control. Sin embargo, bajo el brillo de los candelabros y el arte invaluable, acechaba un vacío que ni todo el oro del mundo podía llenar. Fue en ese regreso inusual, en medio del lujo silencioso que caracterizaba su hogar, cuando un murmullo lo detuvo en seco. No era el sonido de un negocio cerrado ni el informe de un mercado alcista, sino algo infinitamente más íntimo y desgarrador. Desde el umbral de una habitación, la escena se desplegó ante sus ojos. Su pequeño hijo, Mateo, aferrado con una inocencia desarmante a Sofía, la empleada doméstica, susurrándole un «Te quiero, Sophie», que penetró el blindaje de su corazón. No era la frase en sí lo que lo desarmó, sino la profundidad, la pureza y la alegría desbordante que emanaba de ese intercambio. Era un amor incondicional, una conexión palpable, que él, el padre, el arquitecto de esa vida de ensueño, nunca había logrado inspirar en su propio hijo. En ese instante, los muros invisibles de su imperio material, esa fortaleza inexpugnable que había erigido con tanto esmero, comenzaron a resquebrajarse. El lujoso silencio de la mansión, que antes significaba paz y exclusividad, se transformó en un grito ensordecedor de su propia ausencia, de la paternidad que había descuidado, de las prioridades equivocadas que había cultivado. La revelación fue brutal. Mientras acumulaba fortuna, mientras conquistaba el mundo de las finanzas, había perdido lo más valioso, lo irrecuperable, la conexión genuina y profunda con su hijo. Su mundo, tal como lo conocía y valoraba, se colapsó, dejándolo no como el magnate invencible, sino como un hombre despojado de lo esencial, enfrentado a la desoladora verdad de su paternidad fallida, un alma vacía en un paraíso de oro. Esta no es solo la historia de un hombre, es una ventana a la condición humana, a la paradoja de la ambición desmedida y a la redefinición constante de lo que realmente importa. Nos invita a cuestionar, ¿qué estamos sacrificando en nuestra propia carrera hacia el éxito? ¿Estamos construyendo castillos de arena con nuestros logros materiales, mientras el verdadero tesoro de las relaciones humanas se nos escurre entre los dedos? A lo largo de este viaje, exploraremos las complejas capas de esta experiencia, desde las raíces psicológicas de la búsqueda de validación externa hasta el impacto social de una cultura que glorifica el materialismo por encima de la conexión. Analizaremos cómo estas verdades, a menudo incómodas, pueden transformar nuestra perspectiva y quizás guiarnos hacia una comprensión más rica y significativa de la vida. La génesis de esta desconexión, tan común en la sociedad contemporánea,
se remonta a una reconfiguración fundamental de nuestros valores colectivos. Históricamente, la valía de un individuo se entrelazaba con su rol en la comunidad, su honor y su capacidad de sostener lazos familiares robustos. Sin embargo, con el advenimiento de la era industrial y posteriormente la globalización, el paradigma del éxito sufrió una metamorfosis radical. La acumulación de capital económico se erigió como el estandarte principal, eclipsando otras formas de riqueza menos tangibles, pero igualmente vitales. La sociedad comenzó a aplaudir el ascenso vertiginoso en la escala corporativa, el tamaño de la cuenta bancaria y la ostentación de bienes materiales como los indicadores supremos de una vida lograda. Esta evolución trajo consigo una trampa insidiosa, la llamada tiranía de la productividad. Se inculcó la idea de que cada momento debe ser monetizable, o al menos estar al servicio de la consecución de metas profesionales. La jornada laboral se extendió más allá de los límites razonables, invadiendo el santuario del hogar y el tiempo dedicado a la familia. Padres y madres, en su afán por proveer lo mejor materialmente, se vieron inmersos en una carrera sin fin, donde el tiempo de calidad con los hijos se convirtió en una aspiración elusiva, una asignatura pendiente siempre pospuesta. El hogar, que antes era el epicentro de la vida social y emocional, se transformó en un mero punto de recarga entre jornadas agotadoras, perdiendo su esencia como espacio de nutrición afectiva. Además, el concepto de padre proveedor experimentó una intensificación, llevando a muchos a creer que su principal, si no única función, era la de asegurar el bienestar económico, delegando la crianza emocional a terceros. Esta división de roles, si bien funcional en ciertos contextos, a menudo creó una brecha afectiva. Los hijos, inherentemente receptivos a la atención y el cuidado, buscaban esa conexión en quienes les ofrecían presencia constante y cariño incondicional, ya fueran cuidadores, abuelos o, como en este caso, el personal de servicio. La figura paterna, aunque presente físicamente en la mansión, se volvía una sombra emocional, un proveedor distante más que un compañero de juegos o un confidente. Un factor crucial en esta dinámica es la naturaleza misma de la ambición desmedida. Para muchos, el éxito material no es solo una meta, sino una fuente de validación personal, un bálsamo para inseguridades profundas. Se persigue la fortuna no solo por lo que puede comprar, sino por el estatus y el reconocimiento que confiere. Sin embargo, esta búsqueda implacable a menudo opera bajo la ilusión de la cinta de correr hedonista, donde cada nuevo logro o adquisición solo eleva el umbral de lo que se considera satisfactorio, dejando un rastro de insatisfacción persistente. La alegría es efímera y la necesidad de más se convierte en un motor constante, desviando la energía y el enfoque de las relaciones humanas que, irónicamente, son una fuente mucho más sostenible de felicidad y plenitud. Por consiguiente, se observa una paradoja. Mientras la sociedad moderna ofrece una abundancia sin precedentes de bienes y servicios, también genera una escasez creciente de tiempo, atención y conexión genuina. Los avances tecnológicos, que prometían liberarnos, a menudo nos encadenan a nuestras pantallas y responsabilidades laborales, erosionando los espacios para el diálogo íntimo y el juego espontáneo. Piénsenlo. ¿Cuántas veces hemos priorizado responder un correo electrónico urgente o revisar una estadística financiera sobre escuchar atentamente una anécdota infantil o participar en un juego imaginativo? Esta desatención, aunque a menudo involuntaria, siembra las semillas de un distanciamiento que con el tiempo se vuelve un abismo difícil de cruzar.
En este contexto, la figura de un cuidador o empleado doméstico que dedica tiempo y afecto sin las presiones de la ambición o la búsqueda de estatus puede convertirse en un ancla emocional crucial para un niño. Estos individuos, al no estar atrapados en la misma espiral de productividad, ofrecen una presencia incondicional que los padres, por su estilo de vida, no pueden. Es una lección silenciosa sobre la verdadera naturaleza del amor y la conexión, una que a menudo se revela en los rincones más inesperados de un hogar, desafiando las nociones preconcebidas de dónde reside el verdadero valor. Profundizando en este entramado de afectos y ausencias, resulta esencial comprender la ciencia que subyace a la formación de los lazos humanos. La teoría del apego, postulada por John Bowlby, nos enseña que los seres humanos, desde la infancia, poseen una necesidad innata de establecer vínculos emocionales sólidos con figuras de cuidado. Estos apegos seguros se forjan a través de una interacción consistente, sensible y receptiva, donde el cuidador responde de manera predecible a las señales de angustia o necesidad del niño. Es en esa danza de dar y recibir atención, de sentirse visto y comprendido, donde el cerebro infantil construye un modelo interno de seguridad y confianza, un cimiento para todas sus futuras relaciones. Considere, por ejemplo, cómo la consistencia de Sofía al consolar a Mateo, al escuchar sus historias o simplemente al estar presente, fue tejiendo esa red de seguridad emocional que el padre, inmerso en su mundo de cifras, no pudo proveer. Más allá de lo evidente, la neurobiología nos ofrece una mirada aún más íntima a la química del afecto. Cuando un niño experimenta una conexión genuina, se activan circuitos neuronales específicos y se liberan neurotransmisores clave. La oxitocina, a menudo llamada la hormona del amor, inunda el sistema durante el contacto físico, la mirada mutua y los momentos de calidez emocional, fortaleciendo el vínculo. De igual forma, la dopamina, asociada al placer y la recompensa, se libera cuando el niño se siente amado y valorado, reforzando ese comportamiento de búsqueda de conexión. Estas interacciones neuroquímicas no son meras abstracciones, son los ladrillos biológicos que construyen la confianza y la felicidad. Es una red invisible de sensaciones y respuestas que Mateo experimentaba plenamente con Sofía, un eco fisiológico de su «te quiero», mientras que para su padre, esos canales permanecían en gran medida inactivos. Es fundamental comprender el impacto duradero de estas experiencias tempranas en el desarrollo infantil. Los niños que establecen un apego seguro tienden a desarrollar una mayor resiliencia emocional, una mejor capacidad para regular sus propios sentimientos y habilidades sociales más robustas. Aprenden a confiar en los demás, a explorar el mundo con curiosidad y a manejar el estrés de manera efectiva. Por otro lado, la falta de una figura de apego responsiva puede manifestarse en dificultades para la intimidad, ansiedad o incluso problemas de conducta en etapas posteriores. El «te quiero, Sophie» no era solo una expresión de cariño, era la manifestación de un desarrollo emocional sano, un reflejo de que Mateo había encontrado en ella el espejo que validaba sus emociones y le ofrecía un refugio seguro, una verdad que golpea con la fuerza de un martillo a quien creía que proveer bienes materiales era suficiente. La verdadera calidad de tiempo, ese concepto tan manido, trasciende la mera presencia física o la organización de actividades costosas. Se trata de una inmersión completa en el momento, una sintonía emocional donde el adulto se entrega plenamente a la interacción con el niño. No es la cantidad de horas, sino la intensidad y la autenticidad de la conexión. Imagínese una tarde en el parque donde un padre está revisando su teléfono mientras su hijo juega, en contraste con Sofía, que quizás, con una simple pelota,
Dedicaba su atención indivisa, riendo con Mateo, escuchando sus fantasías, validando sus pequeños descubrimientos. Esta presencia consciente, este estar ahí, de manera profunda y sin distracciones, es el nutriente esencial que alimenta el alma del niño, creando recuerdos imborrables y fortaleciendo el vínculo más allá de cualquier lujo. Por otro lado, la labor emocional implicada en el cuidado de un niño es un componente crucial que a menudo pasa desapercibido, especialmente en entornos donde el valor se mide en términos económicos. Esta labor no consiste solo en alimentar, vestir o bañar. Implica una sintonía constante con el estado de ánimo del niño, la capacidad de interpretar sus necesidades no verbales, de ofrecer consuelo ante el miedo, de celebrar sus pequeños triunfos con genuina alegría. Es una forma de trabajo invisible que Sofía, con su calidez, realizaba a diario, construyendo un andamiaje emocional para Mateo. Este cuidado afectivo, esta entrega desinteresada, es un capital emocional invaluable que fomenta la autoestima y la seguridad del niño. Un tipo de riqueza que no figura en ningún balance contable, pero que es la base de un ser humano pleno. Finalmente, el banquero, en su implacable ascenso, posiblemente había desatendido no solo las necesidades emocionales de su hijo, sino también las suyas propias. La búsqueda de la validación externa a través del éxito material puede ser un mecanismo de defensa para evitar enfrentar un vacío interior o carencias afectivas de su propia infancia. Esta desconexión emocional, proyectada hacia el exterior, le impidió reconocer el valor intrínseco de la intimidad y la vulnerabilidad, tanto en sí mismo como en su relación con Mateo. La ironía es profunda. Al construir una fortaleza financiera, inadvertidamente levantó muros emocionales que lo aislaron de la fuente más pura de amor, dejando su propia alma en un estado de privación, a pesar de la opulencia que lo rodeaba. La escena presenciada por el banquero, lejos de ser un incidente aislado, nos obliga a contemplar una implicación cultural más profunda y a menudo dolorosa: la creciente mercantilización del afecto y el cuidado. En una sociedad donde el tiempo es oro y la productividad se erige como virtud suprema, la labor de nutrir emocionalmente a un niño, una tarea intrínsecamente invaluable, a menudo se delega a aquellos que están en la periferia económica. Considere cómo la estructura de nuestras economías modernas incentiva la externalización de servicios que antaño eran pilares de la unidad familiar o comunitaria. El cuidado infantil, la compañía para los ancianos e incluso la gestión del hogar se han transformado en bienes transables, creando una estratificación implícita del afecto. Los padres, inmersos en la vorágine de sus carreras, pueden permitirse contratar a alguien para llenar el vacío de su presencia, sin percibir la naturaleza insustituible de la conexión parental genuina. Esto no es una crítica a quienes ofrecen estos servicios esenciales, sino una reflexión sobre un sistema que valora la labor monetizada por encima de la riqueza emocional no remunerada, generando una brecha entre la capacidad económica y la suficiencia afectiva. Avanzando en esta línea de pensamiento, se revela otro factor determinante: el declive de las redes de apoyo comunitario y familiar extensas. En épocas pasadas, la crianza de un hijo era una empresa colectiva. Abuelos, tíos, vecinos y amigos conformaban un ecosistema de cuidado y afecto que mitigaba la carga sobre los padres. Sin embargo, la movilidad geográfica, la urbanización y el individualismo inherente a las sociedades contemporáneas han fragmentado estas estructuras, dejando a muchos padres en una suerte de aislamiento afectivo. Consecuentemente, se encuentran con poca o ninguna ayuda de su círculo cercano, lo que magnifica la importancia de figuras como Sofía. Ella no solo representa un apoyo emocional,
sino que simboliza la suplencia de un rol que la sociedad ya no garantiza de manera orgánica. Nos invita a cuestionar qué hemos perdido al desmantelar estos lazos comunitarios y cómo esa ausencia se manifiesta en la búsqueda de afecto en lugares inesperados, a veces con consecuencias inesperadas para la dinámica familiar. Por otra parte, la experiencia del banquero resalta una tensión cultural persistente, particularmente en lo que respecta a la masculinidad y la expresión emocional. A muchos hombres se les ha inculcado, a través de narrativas sociales arraigadas, que su valía reside en la provisión material y la fortaleza inquebrantable, relegando las emociones a un segundo plano o considerándolas una debilidad. Esta presión silente puede llevar a una desconexión interna, impidiendo que desarrollen las herramientas para forjar lazos afectivos profundos, incluso con sus propios hijos. El impacto de tal condicionamiento es palpable. Se prioriza la construcción de imperios financieros sobre la edificación de puentes emocionales, creando una generación de padres materialmente opulentos pero emocionalmente distantes. El incidente nos desafía a reevaluar colectivamente qué significa ser un hombre exitoso en el siglo XXI, proponiendo que la verdadera medida no reside solo en los logros externos, sino en la capacidad de cultivar relaciones significativas y de ofrecer una presencia emocional auténtica. Es una invitación a desmantelar los viejos guiones que limitan la plenitud humana, especialmente en el ámbito de la paternidad, y a reconocer que el verdadero éxito se mide en la riqueza de nuestras conexiones humanas, no en la de nuestras cuentas bancarias. Un mito particularmente insidioso que a menudo acecha las mentes de padres con agendas abrumadoras es la falacia de que unas pocas horas intensas de calidad pueden, de alguna manera, subsanar semanas o incluso meses de ausencia crónica. Esta creencia, profundamente arraigada en la conciencia colectiva, distorsiona la verdadera naturaleza del desarrollo emocional infantil. La psique de un niño no opera como una cuenta bancaria donde el afecto se deposita en grandes sumas para compensar periodos de carencia. Más bien, se nutre de la continuidad, de la presencia constante y predecible que construye un sentido de seguridad basal. Piensa en la trama de un tapiz. Cada hilo, por pequeño que sea, es esencial para la integridad del diseño final. La intermitencia, por muy concentrada y bien intencionada que sea, no puede sustituir la acumulación diaria de pequeñas interacciones. Una mirada cómplice, una risa espontánea, un breve momento de consuelo sin una agenda preestablecida. Estas microinteracciones son el verdadero cemento de un vínculo sólido y duradero. Esta ilusión de compensación, en última instancia, sirve más como un mecanismo de defensa para el adulto, aliviando la culpa instantáneamente, que como una solución genuina para la necesidad afectiva del niño, dejando una brecha en su desarrollo emocional que la calidad esporádica difícilmente puede cerrar. Adentrándonos en un terreno más espinoso, surge la controversia en torno al juicio social que recae sobre los padres, cuya descendencia forja lazos más fuertes con figuras de cuidado externas. Existe una expectativa cultural profundamente arraigada de que el amor parental debe ser, por definición, el más profundo, el más central y el más influyente en la vida de un hijo. Cuando esta jerarquía afectiva se invierte, o al menos se difumina de manera evidente, la sociedad a menudo reacciona con una compleja mezcla de crítica velada, compasión y, en ocasiones, un abierto desprecio hacia el padre biológico. Por otro lado, el propio padre, como nuestro banquero, experimenta una punzante vergüenza y un profundo sentimiento de fracaso personal.
Este conflicto interno no solo proviene de la comparación implícita con la empleada o el cuidador, sino también de la colisión frontal entre su imagen cuidadosamente construida de padre exitoso y la cruda realidad de su desconexión emocional. Es una batalla silenciosa que se libra en las profundidades de la psique, donde la identidad se tambalea y el reconocimiento de la propia insuficiencia se convierte en un peso abrumador, a menudo oculto bajo una fachada de indiferencia, superioridad o una hiperactividad laboral aún mayor. Reconectar, en tales circunstancias, no es un mero acto de voluntad o una cuestión de decisión racional. Implica enfrentar barreras psicológicas formidablemente arraigadas. El ego del padre, pulido y fortalecido por años de control férreo y admiración profesional, puede interponerse como un muro infranqueable. ¿Cómo admitir la propia carencia afectiva cuando uno está acostumbrado a proyectar una imagen de autosuficiencia inquebrantable? ¿Cómo pedir perdón o simplemente cómo empezar de cero con alguien que te percibe no como el todopoderoso proveedor, sino como un extraño emocional, o peor aún, como una figura ausente? La vergüenza, ese sentimiento corrosivo que se anida en lo más profundo del ser, puede paralizar cualquier intento genuino de acercamiento. Imagínese la dificultad de despojarse de la armadura de la infalibilidad para sentarse en el suelo a armar un rompecabezas, o de escuchar con atención genuina una historia de fantasía sin la urgencia de una reunión de negocios acechando en la mente. El proceso de sanación exige una humildad radical, una disposición a ser vulnerable, a desaprender patrones de interacción y a aceptar que el camino hacia la intimidad es lento, orgánico y no puede ser acelerado por ningún cheque o promesa material. Es en esencia una deconstrucción dolorosa del yo que el éxito material había construido. Un desafío existencial que pocos están realmente preparados para afrontar sin guía. Además, persiste la falacia de que el afecto es un recurso maleable, casi un servicio que puede ser delegado, subcontratado o incluso comprado sin consecuencias duraderas en el entramado emocional del niño. Esta perspectiva utilitarista del amor ignora su naturaleza intrínsecamente orgánica, su necesidad de reciprocidad, de autenticidad y de una inversión personal irreemplazable. Los lazos emocionales no son transacciones comerciales, son más bien jardines que requieren una inversión constante de tiempo, presencia consciente y una vulnerabilidad compartida para florecer. Creer que una niñera, un cuidador o incluso una institución educativa pueden simplemente sustituir la función afectiva primordial de un padre es subestimar la complejidad de la relación paterno-filial y su impacto insondable en la formación de la identidad y el sistema de valores del niño. Si bien los cuidadores pueden ofrecer un amor genuino y vital, la figura parental ocupa un espacio único e irreemplazable en el desarrollo psicológico, un rol que no puede ser subcontratado sin dejar una huella, a menudo sutil pero profunda, en el alma del niño, una pregunta latente sobre su propio valor y el lugar que ocupa en el corazón de sus progenitores. Es una lección amarga y a veces tardía, que muchos, tanto en la opulencia como en la clase media, se ven obligados a confrontar. El banquero, inmerso en su epifanía, se enfrenta a una de las falacias más arraigadas en la cultura moderna, la creencia de que la provisión material no solo es una expresión de amor, sino su forma más elevada y suficiente. Esta perspectiva, profundamente grabada, le hacía sentir que cada lujo, cada viaje exótico, cada artículo de marca para Mateo, eran testimonios irrefutables de su afecto y dedicación. Se convenció a sí mismo de que, al asegurar una vida de opulencia, estaba cumpliendo con creces su rol parental,
liberándose de la necesidad de invertir tiempo o vulnerabilidad emocional. Es una trampa sutil, pues confunde el bienestar físico con el emocional, asumiendo que uno automáticamente implica el otro. Pero, ¿qué sucede cuando la abundancia material sofoca la necesidad de conexión genuina, cuando el brillo del oro eclipsa el calor de un abrazo? La realidad, como el banquero acaba de descubrir, es que la psique infantil anhela la presencia, la mirada, la escucha activa, elementos que ninguna fortuna puede comprar o sustituir, dejando un vacío que los bienes materiales solo logran disimular, nunca llenar. Más allá de esta autojustificación, existe un desafío aún más profundo que el banquero debe enfrentar: la herencia de sus propios patrones emocionales. Es plausible que él mismo creciera en un entorno donde el afecto era escaso, donde la expresión emocional se consideraba una debilidad o donde el éxito profesional era el único barómetro de valía. Las dinámicas familiares se transmiten de generación en generación, a menudo de forma inconsciente, creando guiones emocionales que dictan cómo interactuamos y cómo percibimos el amor. Romper con estas cadenas invisibles exige un nivel de autoconciencia y valentía que va más allá de cualquier negociación financiera. Implica desaprender comportamientos arraigados, confrontar sus propias heridas de infancia y reescribir su propio manual de lo que significa amar y ser amado. No es solo una cuestión de querer cambiar, sino de deconstruir una identidad forjada en la ausencia y la autoexigencia, una tarea monumental que desafía la lógica de su mundo estructurado. Además, se cierne sobre esta situación el mito de la reparación instantánea. Una vez que el banquero ha tenido esta revelación, podría caer en la trampa de creer que un gesto grandilocuente, una disculpa sentida o un cambio repentino de prioridades bastarán para restaurar de inmediato el vínculo perdido. Sin embargo, las relaciones humanas, y especialmente las paterno-filiales, son como delicados jardines que requieren un cultivo constante y paciente. La confianza, la intimidad y el afecto no se recuperan con un chasquido de dedos. Se reconstruyen a través de una serie de pequeñas interacciones consistentes, de momentos compartidos sin expectativas, de una presencia sostenida que demuestre autenticidad y compromiso a lo largo del tiempo. Es un proceso arduo y no lineal, lleno de retrocesos y momentos de duda, que exige una resiliencia emocional y una perseverancia que contrastan fuertemente con la inmediatez y la eficiencia a las que el banquero está acostumbrado en su vida profesional. Consideremos asimismo la compleja posición de Sofía, la empleada doméstica, quien se encuentra en el epicentro de esta epifanía. Ella no es solo una figura de cuidado, sino un espejo involuntario que refleja la ausencia del padre. Su rol está cargado de una ambigüedad ética sutil. ¿Hasta qué punto es su responsabilidad fomentar un vínculo tan profundo con el niño, sabiendo que el padre biológico está ausente? ¿Cómo navega entre su profesionalismo y la genuina conexión afectiva que ha desarrollado? La sociedad a menudo pasa por alto la carga emocional que recae sobre estas figuras, quienes, por necesidad o vocación, llenan vacíos emocionales cruciales sin recibir el reconocimiento o la compensación adecuada por esta labor intangible. Su lealtad se divide entre el empleador y el niño, y su presencia, aunque vital para Mateo, se convierte en un recordatorio constante para el padre de lo que ha perdido, generando una dinámica compleja que va más allá de la simple gratitud. Finalmente, es crucial desentrañar la creencia implícita de que la riqueza material confiere una especie de inmunidad ante los problemas emocionales o relacionales. El banquero, al igual que muchos en su posición, podría haber asumido que su éxito financiero lo blindaría de las vulnerabilidades humanas comunes. Sin embargo,
La verdad es que el dinero, si bien puede resolver problemas logísticos, no tiene jurisdicción sobre el corazón o el alma. De hecho, la opulencia puede, paradójicamente, exacerbar la soledad y la desconexión, al crear barreras artificiales entre las personas y al fomentar una cultura de autosuficiencia que desalienta la búsqueda de ayuda o la expresión de necesidad. El colapso del mundo del banquero es un testimonio elocuente de que la verdadera riqueza reside en la calidad de nuestras conexiones, no en el tamaño de nuestra fortuna, una lección que a menudo llega con un doloroso costo emocional. Mirando más allá de la mansión del banquero, esta revelación íntima nos obliga a reexaminar la misma arquitectura de nuestra existencia. Nos confronta con la idea de que, a menudo, construimos castillos de arena sobre pilares financieros, olvidando que la verdadera solidez de una vida reside en un patrimonio inmaterial, en la calidad de nuestras conexiones y en la resonancia afectiva que generamos. La historia de Mateo y Sofía se convierte así en una brújula moral, señalando una posible reorientación de nuestra brújula interna colectiva. Y si el éxito no se midiera solo por el tamaño de la cuenta bancaria, sino por la profundidad de los lazos que tejemos, por la capacidad de inspirar un te quiero genuino que no tiene precio en ninguna divisa. Esta es la invitación a una introspección radical sobre lo que realmente valoramos y lo que estamos dispuestos a sacrificar en la búsqueda de una vida plena. Es imperativo considerar cómo esta epifanía podría trascender lo personal para catalizar una transformación social más amplia. Si figuras de autoridad o influencia, como nuestro banquero, comenzaran a redefinir el éxito en términos de riqueza relacional, ¿qué impacto tendría esto en la cultura corporativa y en la forma en que estructuramos nuestras vidas laborales? Podríamos vislumbrar un futuro donde las empresas valoren no solo la rentabilidad, sino también el bienestar emocional de sus empleados, fomentando un equilibrio que permita a los padres estar presentes en la vida de sus hijos sin temor a perder su posición. La sostenibilidad emocional de la fuerza laboral se convertiría en un activo estratégico, reconociendo que un individuo plenamente conectado en su hogar es, a menudo, un profesional más creativo, resiliente y comprometido. De igual forma, la experiencia del banquero nos interpela a fomentar una mayor alfabetización emocional en todas las esferas de la vida, desde la educación temprana hasta el liderazgo empresarial. Comprender la importancia de la empatía, la escucha activa y la expresión de afecto no es una habilidad blanda, sino una competencia fundamental para la construcción de sociedades más cohesionadas y funcionales. Si desde pequeños se nos enseñara a reconocer y validar nuestras emociones y las de los demás, ¿cuántos te quiero no pronunciados encontrarían su voz? Esto implica un cambio de paradigma, donde la inteligencia emocional se eleve al mismo nivel o incluso por encima de la inteligencia cognitiva, reconociendo que la capacidad de conectar es tan crucial como la de calcular o analizar. No obstante, la transformación no es sencilla, pues implica desmantelar años de condicionamiento cultural que ha glorificado la independencia y la autosuficiencia hasta el punto de la desconexión. Para el banquero y para muchos de nosotros, el camino hacia la reconexión con Mateo no es un simple ajuste de agenda, sino una reingeniería de su propia identidad. Requiere una vulnerabilidad activa, una disposición a ser imperfecto y a aprender de quienes, como Sofía, quizás no posean fortunas materiales, pero sí una inmensa riqueza de espíritu. Este proceso demanda una humildad profunda, la capacidad de reconocer que el verdadero poder no siempre reside en el control, sino en la entrega y en la capacidad de amar sin condiciones ni expectativas de retorno material.
Así pues, la historia de este banquero se convierte en un recordatorio universal de que la vida es un delicado equilibrio entre lo que acumulamos y lo que nutrimos. Nos desafía a mirar más allá de las métricas superficiales del éxito y a preguntarnos qué legado estamos realmente construyendo. ¿Estamos dejando una herencia de bienes materiales que se desvanecerán con el tiempo, o un patrimonio de amor, conexión y valores que resonará en las generaciones futuras? La elección es nuestra y se manifiesta en cada decisión, en cada prioridad y en cada te quiero que pronunciamos o que dejamos de pronunciar en el día a día. En última instancia, lo que el banquero experimentó fue la colisión entre el mundo de lo cuantificable y el reino de lo incalculable. La vida, en su esencia más profunda, es una serie de intercambios emocionales, una danza de dar y recibir afecto que no puede ser tasada ni comprada. Su dolorosa revelación es un faro para todos, una advertencia de que, en la búsqueda incansable de lo que creemos que nos hará completos, podemos inadvertidamente dejar atrás lo que ya nos hacía íntegros. Nos invita a detenernos, a escuchar los susurros de nuestro propio hogar y a evaluar si nuestra arquitectura vital está construida sobre cimientos de oro o sobre la inquebrantable fortaleza del amor genuino. Para el banquero, la epifanía trasciende la mera culpa, representa la desintegración de una identidad cuidadosamente construida. Su valor personal siempre estuvo intrínsecamente ligado a su capacidad de acumular, de dominar y de ser el arquitecto de su propio destino, el proveedor supremo. Ahora, la imagen que proyectó al mundo, la del magnate invencible, se revela como una fachada hueca frente a la verdad innegable del corazón de su hijo. Esta crisis no es solo de paternidad, sino de ser. Es una aniquilación del ego edificado sobre la base de logros externos. ¿Cómo se reconstruye un hombre cuando el pilar central de su autoestima, su éxito palpable, se demuestra insuficiente para lo más esencial de la vida? Es una confrontación con la propia fragilidad, una invitación forzada a despojarse de la armadura de la infalibilidad y a mirar en el abismo de un yo que se creía completo, pero que ahora se siente profundamente incompleto. Adicionalmente, la ausencia emocional de un padre que prioriza lo material siembra semillas sutiles en la psique del niño, cuya germinación se manifestará en su adultez de formas insospechadas. Mateo, al observar la dedicación implacable de su padre a la acumulación de riqueza, podría internalizar, quizás inconscientemente, que el amor y la valía están condicionados por el rendimiento y la provisión. Esta es una lección silenciosa pero poderosa. Si mi padre me ama a través de lo que me da, no por quien soy o por el tiempo que me dedica, ¿significa que yo también debo buscar mi valor en lo tangible? Tal internalización puede derivar en una futura dificultad para percibir el amor incondicional, una tendencia a medir el afecto en términos de sacrificios materiales o una inclinación a replicar el mismo patrón de desconexión en sus propias relaciones adultas, persiguiendo el éxito externo como sustituto de la intimidad genuina. Un aspecto crucial que emerge es el choque del banquero con la cruel realidad de lo incontrolable. Acostumbrado a dominar variables económicas y a mitigar riesgos con estrategias calculadas, se topa con la imposibilidad de recomprar los años perdidos o renegociar la formación de un vínculo que ya se ha establecido de forma orgánica con otra persona. Esta impotencia es una bofetada a su sentido de omnipotencia. La vida emocional, a diferencia de los mercados financieros, no obedece a proyecciones ni a intervenciones directas. Se nutre de la espontaneidad, la vulnerabilidad compartida y la paciencia, cualidades ajenas a su modus operandi habitual.
La irreversibilidad de ciertos momentos clave y la imposibilidad de manipular el amor son lecciones amargas que desmantelan su visión del mundo como un sistema perfectamente administrable, revelando los límites de su poder. Paralelamente a esto, la crisis del banquero le impone una redefinición existencial de lo que significa ser rico. Hasta ese momento, la riqueza era sinónimo de acumulación de activos, poder de compra y estatus social. Ahora, se ve forzado a contemplar una riqueza de otra índole, la abundancia de afecto, la plenitud de las relaciones, la paz interior que emana de una conexión auténtica. Esta no es una riqueza que se pueda almacenar en una bóveda o exhibir en un museo. Es una que se siente en el alma, en la calidez de una mirada, en la sinceridad de una palabra. El valor real de un hogar, de una familia, no reside en sus paredes de mármol o en sus obras de arte, sino en los hilos invisibles de amor y comprensión que unen a sus habitantes. Esta es una revelación que trasciende lo personal, invitándonos a todos a ponderar si nuestra propia búsqueda de riqueza nos está cegando a la verdadera abundancia de la vida. Resulta aún más complejo cuando consideramos la complicidad tácita de la sociedad en la perpetuación de este patrón. A menudo, las estructuras sociales y laborales no solo permiten, sino que activamente recompensan la ausencia parental en aras del éxito profesional. Los elogios, los ascensos, los reconocimientos públicos se otorgan al banquero, al ejecutivo, al profesional que sacrifica su vida personal por la empresa, sin cuestionar el costo humano de esa dedicación. Esta validación externa refuerza la idea de que la desatención familiar es un daño colateral, aceptable o incluso una prueba de compromiso con una causa mayor. La sociedad, en su conjunto, tiende a celebrar al triunfador sin escudriñar las grietas invisibles en su vida privada, generando un ciclo donde la ausencia se normaliza y, peor aún, se glorifica indirectamente, consolidando una percepción sesgada del éxito. La sacudida que experimenta el banquero al confrontar la verdad de su paternidad no es un punto final, sino el inicio de una travesía mucho más compleja y profunda. En efecto, esta revelación lo empuja a las fronteras de su propia comprensión del éxito, instándolo a desmantelar las estructuras internas que lo llevaron a priorizar lo tangible sobre lo esencial. Este proceso, lejos de ser una simple corrección de rumbo, implica una reingeniería de su propia identidad, construida sobre cimientos que ahora se revelan insuficientes para sostener el peso de la plenitud emocional. Es más, este despertar no se limita a la esfera familiar, se extiende a la redefinición de su legado. ¿Qué valor tiene dejar una vasta fortuna si el principal heredero no guarda en su corazón el recuerdo de una conexión genuina? La verdadera riqueza que un padre puede legar a su hijo no reside en acciones bursátiles o propiedades suntuosas, sino en la impronta de una presencia amorosa, en la memoria de momentos compartidos que forjan el carácter y la seguridad emocional. Este legado inmaterial, construido con hilos de afecto y atención, es el que verdaderamente perdura, trascendiendo el efímero brillo de lo material. Ahora bien, la senda hacia la reconexión demanda una valentía distinta a la que se ejerce en las salas de juntas. Requiere la audacia de la vulnerabilidad, la disposición a admitir errores, no solo ante sí mismo, sino ante aquel a quien se aspira a reconquistar, su hijo. Este acto de humildad, de despojarse de la armadura del control y la perfección, es el primer paso para tender un puente hacia la intimidad. Implica escuchar sin juzgar, observar con el corazón y participar en el mundo de Mateo con una autenticidad que no admite simulacros. Consideremos además que esta transformación no es un evento único, sino un compromiso continuo con el presente. El tiempo
Ese recurso que el banquero tan hábilmente administraba en sus negocios adquiere una dimensión completamente nueva en el ámbito personal. Ya no se trata de hacer tiempo para la familia, sino de ser tiempo para ella, de habitar el momento con plena conciencia, sin la sombra de las preocupaciones laborales o las expectativas futuras. Es en esos instantes de pura presencia, en el juego compartido o en la conversación sin propósito, donde se tejen los lazos más fuertes y se reparan las brechas más profundas. Por consiguiente, la lección del banquero se amplifica, invitándonos a todos a una reflexión más profunda sobre nuestras propias prioridades. Estamos quizás persiguiendo quimeras, acumulando lo que creemos que nos hará felices, mientras dejamos de nutrir las fuentes inagotables de alegría y significado que ya existen en nuestras vidas. La historia de Mateo y Sofía es un recordatorio de que la felicidad no es un destino a alcanzar, sino un viaje que se construye día a día con las pequeñas, pero significativas, inversiones en nuestras relaciones humanas. Finalmente, este episodio nos incita a cultivar una curiosidad incesante, no solo sobre el mundo exterior, sino sobre nuestro propio mundo interior y el de quienes nos rodean. A menudo, las respuestas más profundas no se encuentran en los grandes volúmenes de datos o en los complejos análisis financieros, sino en la simplicidad de un gesto, en la sinceridad de una palabra o en el reflejo de un «te quiero» que resuena en el alma. ¿Qué murmullos estamos ignorando en nuestro propio hogar, en nuestro propio corazón, que podrían estar señalándonos el camino hacia una riqueza infinitamente más valiosa? La búsqueda de esa verdad, la disposición a escuchar esos ecos, es, en sí misma, la aventura más enriquecedora de todas. Este viaje de autodescubrimiento, desencadenado por un simple «te quiero», revela una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. La necesidad intrínseca de una conexión auténtica es tan vital como el aire que respiramos. A pesar de la sofisticación de nuestras sociedades y la complejidad de nuestras ambiciones, el alma humana anhela la simplicidad de ser vista, escuchada y valorada por lo que es, no por lo que posee o produce. La experiencia del banquero subraya que la verdadera indigencia no reside en la escasez material, sino en la ausencia de esos hilos invisibles que nos unen a los demás, dejando un vacío existencial que ninguna fortuna puede colmar. Consideremos cómo este profundo vacío interno, a menudo inconsciente, se convierte en el motor de una búsqueda incesante de validación externa. El afán por acumular riqueza, poder y reconocimiento puede ser en esencia un intento desesperado por llenar un hueco emocional, una carencia afectiva que se arrastra desde la infancia o que se profundiza en la adultez. Sin embargo, cada nuevo logro, cada adquisición, actúa como un bálsamo temporal, incapaz de suturar la herida profunda. La ironía es que en esta carrera por la plenitud tangible se aleja aún más de la verdadera fuente de satisfacción, la resonancia de un corazón conectado con otro, un eco de humanidad que no cotiza en bolsa. Más aún, la historia nos invita a reflexionar sobre la sutil alquimia de la presencia. Sofía no ofrecía grandes discursos ni regalos costosos. Su contribución era la constancia de su mirada, la calidez de su tacto, la paciencia de su escucha. Estos son los gestos que componen el lenguaje universal del afecto, una semántica no verbal que el cerebro infantil interpreta como seguridad y amor. La ausencia de esta sintonización emocional por parte del padre, en contraste, pudo haber dejado a Mateo con una sensación latente de incomprensión, un eco silencioso que solo la presencia empática de otro pudo mitigar. Es una lección sobre cómo la autenticidad se comunica a través de la coherencia entre el sentir y el actuar,
una lección que trasciende cualquier manual de gerencia. Por ende, el verdadero desafío para el banquero no es solo cambiar sus hábitos, sino desaprender una vida de patrones de pensamiento y comportamiento que priorizaban la eficiencia y la distancia emocional. Implica una deconstrucción activa de la armadura que construyó para protegerse de las vulnerabilidades del afecto, un proceso que exige una reeducación de su propia percepción del valor. Esto significa abrazar la ineficiencia de la conexión humana, permitir que los momentos se desplieguen sin una agenda y encontrar la riqueza en la espontaneidad y la imperfección de las interacciones diarias. Así, la transformación del banquero podría convertirse en un faro para nuestra sociedad, una que a menudo se ve atrapada en la misma trampa de la hiperproductividad y la despersonalización. Nos impulsa a cuestionar si estamos diseñando nuestras vidas de una manera que honra nuestras necesidades más profundas de conexión, o si estamos sacrificando la riqueza de nuestras almas en el altar de un progreso material que en última instancia nos deja más solos. La historia de Mateo nos recuerda que el corazón humano no se conforma con sustitutos. Anhela la fuente original del amor, esa que se entrega sin condiciones y que florece en la simple, pero poderosa, presencia. Al final, la curiosidad no solo nos lleva a explorar el mundo exterior, sino a adentrarnos en las cámaras secretas de nuestra propia existencia. ¿Qué susurros de afecto hemos silenciado? ¿Qué conexiones hemos dejado languidecer en nuestra búsqueda incesante de lo más grande? La vida, en su sabiduría silenciosa, a menudo nos presenta sus lecciones más profundas en los momentos más inesperados, a través de las voces más inocentes. La verdadera aventura quizás no es conquistar cumbres o mercados, sino aprender a escuchar y responder a esos ecos que nos llaman a ser plenamente humanos, a construir una riqueza que resista la prueba del tiempo y del alma. Hemos transitado por senderos intrincados, desvelando las capas que ocultan la verdadera esencia de la conexión humana, bajo el velo de un mundo que a menudo glorifica lo tangible. Al entrelazar estas hebras de entendimiento, notamos cómo la búsqueda incesante de aquello que se mide y se exhibe, ya sean fortunas o estatus, nos ha llevado, paradójicamente, a edificar estructuras de vida que, aunque imponentes en su exterior, custodian un vacío insidioso en su interior. Los dictados silenciosos de una época que equiparan el valor con la acumulación y la eficiencia delinean un mapa de prioridades donde lo intangible, la presencia, la escucha, el afecto desinteresado se relega, a menudo sin conciencia, a la periferia de lo esencial. Sin embargo, en el corazón de la experiencia humana persiste una verdad inmutable, la resonancia de un vínculo auténtico, forjado en la presencia consciente y la entrega desinteresada, posee una arquitectura biológica y emocional que ningún artificio o sustituto puede replicar. Las fibras neuronales que se activan con un abrazo genuino, la química de la confianza que se secreta con una mirada de comprensión y la seguridad que se afianza con la consistencia de un cuidado amoroso son elementos insustituibles. Las grietas que se forman en este desequilibrio cuando se prioriza el proveedor sobre el compañero no solo afectan al individuo en su soledad dorada, sino que reverberan en el tejido más íntimo de la familia, alterando la percepción de lo que significa nutrir y ser nutrido, de lo que es realmente un hogar. Afrontar esta disonancia exige una valentía que trasciende la audacia en los negocios o la estrategia en los mercados. Requiere una introspección radical, una disposición a desaprender y a reconstruir cimientos que se creían inquebrantables. Es un choque frontal con la propia vulnerabilidad, con la revelación de que el control absoluto sobre el mundo exterior no garantiza ni la paz interior ni la riqueza afectiva.
La complejidad de esta encrucijada se profundiza al reconocer que los patrones de desconexión a menudo son legados transgeneracionales, ecos de ausencias pasadas que se manifiestan en el presente, creando barreras invisibles pero poderosas para la intimidad. Así, lo que emerge de este crisol de perspectivas es un recordatorio punzante de que la verdadera opulencia no se halla en el brillo de lo acumulado, sino en la profundidad de lo cultivado. La noción de tiempo, tan preciada y escasa en la vorágine moderna, adquiere un significado completamente distinto cuando se invierte en la construcción de puentes emocionales, en lugar de muros de aislamiento. Es una invitación a reevaluar el compás que guía nuestras vidas, a cuestionar si la dirección que hemos tomado nos conduce realmente hacia la plenitud o si nos aleja de ella, dejándonos en la cúspide del éxito material, pero en el abismo de la soledad. Reflexionando sobre este recorrido, nos damos cuenta de que la historia de un banquero y su hijo no es un caso aislado, sino un espejo que refleja dilemas universales. Nos confronta con la paradoja de la ambición desmedida y las consecuencias inadvertidas de una cultura que ha mercantilizado hasta el afecto. Es una llamada a la conciencia, a despojarnos de las ilusiones que nos impiden ver dónde reside el verdadero tesoro. Mientras nos preparamos para cerrar este ciclo de reflexión, es crucial que este cúmulo de ideas nos impulse a una reconsideración fundamental de aquello que verdaderamente anhelamos y de cómo, en nuestra búsqueda, a veces pasamos por alto la fuente inagotable de felicidad que ya reside en lo más profundo de nuestra humanidad, esperando ser reconocida y nutrida. Hemos recorrido un sendero que nos ha llevado desde el brillo engañoso de la opulencia hasta la cruda verdad de un corazón desprovisto. La historia de un banquero atrapado en la cúspide de su imperio y confrontado por un simple «te quiero» que no le estaba dirigido, es un eco resonante de una paradoja profunda que acecha a nuestra civilización. Nos hemos sumergido en la complejidad de una era que, mientras glorifica la acumulación material y el éxito medido en cifras, a menudo nos despoja de la moneda más preciada, la conexión humana genuina, la búsqueda incesante de lo tangible, de aquello que se puede poseer y exhibir, ha erigido muros invisibles entre nosotros y las fuentes más puras de alegría y significado. La verdadera desolación no se halla en la carencia de bienes, sino en la ausencia de esos lazos invisibles que tejen la trama de nuestra existencia. El «te quiero» de un niño, pronunciado con la inocencia que solo un afecto puro puede inspirar, se convierte en un espejo que refleja no solo la carencia de un padre, sino la falla de un sistema que nos empuja a priorizar lo cuantificable sobre lo incalculable. La ciencia del apego y la neurobiología del afecto nos confirman que la presencia consciente, la escucha activa y la vulnerabilidad compartida no son meros adornos de la vida, sino sus cimientos esenciales. Son el alimento del alma, el andamiaje sobre el cual se construye la resiliencia, la confianza y la capacidad de amar y ser amado. Negar esto, o delegarlo, es despojar al espíritu de su nutrición más vital. La crisis del banquero es, en esencia, una crisis de identidad, una desintegración del ego forjado en la creencia de que el éxito material era sinónimo de plenitud. Esta revelación dolorosa lo confronta con la futilidad de su control sobre el mundo externo frente a la incontrolable naturaleza del corazón humano. No se puede comprar el tiempo perdido, ni negociar el afecto genuino, ni manipular la confianza que nace de la reciprocidad. Este desmantelamiento de su visión del mundo es un llamado a la humildad, a reconocer que la verdadera maestría no reside en la acumulación, sino en la capacidad de conectar, de ser presente y de entregarse sin reservas.
Es un recordatorio de que la riqueza más perdurable no se hereda en bienes, sino en la memoria de un amor constante y en el legado de una presencia significativa. Este viaje de introspección nos invita a cada uno de nosotros a redefinir nuestro propio mapa de valores. ¿Qué estamos sacrificando en la vorágine de nuestras vidas? ¿Qué ecos de afecto estamos silenciando en nuestros propios hogares, en nuestras propias almas, mientras perseguimos quimeras de perfección y acumulación? La lección más profunda que nos deja la historia de este hombre es que la vida no es un problema a resolver con estrategias financieras, sino una experiencia a vivir con el corazón abierto. Es una danza de dar y recibir, de vulnerabilidad y fuerza, donde el verdadero tesoro se encuentra en los momentos más simples y en las conexiones más auténticas. Que esta narrativa, entonces, no sea solo una historia contada, sino una chispa que encienda una curiosidad renovada dentro de cada uno de nosotros. Una curiosidad que nos impulse a mirar más allá de las fachadas, a escuchar los susurros silenciosos de nuestro propio ser y a reevaluar la verdadera arquitectura de nuestra felicidad. La invitación es clara. Atrevámonos a ser ricos, no solo en fortuna, sino en espíritu. Atrevámonos a construir vidas donde el "te quiero" de un ser amado sea la joya más preciada, el testimonio irrefutable de un éxito que trasciende lo efímero. La verdadera práctica comienza ahora, en cada elección consciente, en cada momento de presencia, en cada corazón que decidimos abrir.